Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a... El tema de la evangelización y el discipulado. Y como base bíblica, pues tengo Mateo 28, 19 al 20, que dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y bueno, vamos a comenzar con ¿qué es la evangelización? La evangelización es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Y bueno, comenzamos por desglosar evangelización. Es enseñar, es anunciar, proclamar, predicar. No hay evangelización sin palabras. La Biblia es un libro de enseñanza, ya que la enseñanza está por todas partes de la escritura y no todos podemos ser predicadores, pero todos podemos enseñar el evangelio. El evangelio, ¿qué es el evangelio? Es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. El mensaje del evangelio responde a 4 grandes preguntas. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa? ¿Qué hizo Cristo? ¿Cómo podemos volver a Dios? Y bueno, ante estas preguntas es como nosotros vamos a responder. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro creador. Dios es el que nos dio a nosotros la vida, es el que creó el mundo. ¿Por qué estamos en una situación tan desastrosa por la caída del hombre, por el pecado que entró a través de Adán y Eva? ¿Y qué hizo Cristo? Pues vino a redimirnos a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Por él tenemos salvación. ¿Cómo podemos volver a Dios? Cuando nosotros reconocemos que él es, que hizo ese sacrificio por nosotros, cuando reconocemos nuestra condición de pecado, y bueno, es como podemos volver a él. Que la evangelización es enseñar que el evangelio, dijimos que es el mensaje de Dios, y cuál es el objetivo o la esperanza, el deseo, la meta, la vida eterna, dice aquí, o castigo, en este caso pues es la vida eterna. El objetivo de qué? De persuadir, convencer, convertir, persuadir a otros que se conviertan para que lleguen a ser seguidores de Cristo. Y bueno, una cultura de evangelización ciertamente tiene que ver, ¿verdad? Una cultura pues con ideas compartidas, un idioma compartido y un entendimiento compartido de cómo actuar. De forma similar, una cultura de evangelización en las iglesias implica ideas bíblicas comunes, un lenguaje bíblico y unas acciones bíblicas compartidas. La iglesia local es el evangelio hecho visible. ¿Qué es la iglesia? Bueno, vamos a comenzar por decir que la iglesia es una asamblea, ¿verdad?, de cristianos nacidos de nuevo, bautizados, que hacen un pacto de amor para reunirse regularmente bajo la autoridad de Dios y de las Escrituras, y claro, bajo liderazgo. ¿Para qué? Para adorar a Dios. ¿Qué hace la iglesia? Bueno, la iglesia se reúne regularmente en el amor, ¿verdad?, del evangelio. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios, para cantar, para orar, para dar, para predicar y para practicar las ordenanzas como lo es el bautismo y la Santa Cena. ¿Cuál es la misión de la iglesia? La iglesia es el plan estratégico, ¿verdad?, de Dios para la evangelización. Tiene una misión primordial. Es ir a todas las naciones, dice que para hacer discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús ha mandado, incluyendo, ¿verdad?, formar nuevas iglesias. Y bueno, ya vimos que es la iglesia, lo que hace la iglesia y la misión de la iglesia. En una iglesia sana, ¿verdad?, el evangelio satura todos los ministerios, y la oración es un proceso donde Dios nos ayuda a alinearnos, ¿verdad?, con el corazón de Dios. Entonces, en una iglesia sana nos damos cuenta que la evangelización satura todos los ministerios. Tenemos que ser evangelistas intencionales. En una cultura de evangelización, la meta es que cada uno comparta, ore y aproveche las oportunidades que lleguen. Ahora dice aquí una pregunta: ¿qué clase de plataforma debemos construir para estar preparados a la hora de compartir el evangelio? Hay 6. Número 1, preparar nuestros corazones, mentes y pies. Al decir esta primera frase,
preparar nuestros corazones es que nosotros debemos de sentir ese deseo, ese anhelo por compartir la palabra de Dios. Preparar nuestra mente es tener una capacitación, una enseñanza, estar preparados para ir y compartir ese evangelio, y nuestros pies pues tener la disposición de salir, de ir, entender qué significa vivir una vida moldeada por el evangelio. Tenemos que vivir una vida conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. El evangelio de Dios sabemos que es el poder de Dios, y cuando nosotros vivimos una vida moldeada, ¿verdad? Conforme al evangelio, vamos a hacer las cosas de distinta forma a como nosotros queremos vivir, hacer morir nuestras suposiciones. Muchas veces creemos que el evangelio, ¿verdad?, no puede alcanzar ciertas personas. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir compartiendo y enseñando, y no viendo que a lo mejor esta persona no puede ser cambiada, transformada. Dice aquí, ver la evangelización como una disciplina. Eh, Dentro de las disciplinas espirituales sabemos que está la oración, está la lectura de la palabra, pero también está la evangelización. Muchas veces nosotros creemos que es un don, no es un ministerio. Sin embargo, Dios nos ha llamado a todos a proclamar el evangelio. Otro punto importante aquí es orar. Cuando nosotros oramos por las personas, Dios es el que hace la obra, el Espíritu Santo es el que convence. Nosotros oramos, ¿verdad? Y Dios es el que se encarga de que esa semilla que nosotros estamos dando, pues a su tiempo de fruto. Cuando sea posible proveer liderazgo en la evangelización. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que ir proveyendo, ir como preparando a gente para que lleve ese liderazgo de evangelizar. Nosotros sabemos que todo lo que nosotros hacemos es movido por Dios y es dado por Él. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos evangelistas intencionales, somos embajadores de Cristo. ¿Qué es lo que es un embajador? Bueno, es un representante de cierto lugar, de cierto país. Ahora, nosotros como representantes del reino de Dios, nos dice aquí en 2 Corintios 5:20 que Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo le ruega, dice, a ustedes que escuchen nuestro mensaje, por eso de parte de Cristo les pedimos hagan las paces con Dios. Es el lenguaje actual. Nosotros debemos entregar este mensaje independientemente de la incomodidad que produzca. Así que exclamamos, reconciliaos con Dios, aunque no nos sintamos representantes del reino de Dios, pero eso es lo que nosotros somos. Ahora, principios básicos en conversaciones acerca de la fe. Cuando nosotros tenemos ese acercamiento con las personas, ahora sí que lo que nosotros debemos de perfilar en ese momento, lo que debemos demostrar es, dice aquí, punto número 1, muestra gracia cuando compartas tu fe. Número 2, conoce gente allí donde te encuentres. Sé compasivo y mantén un corazón tierno hacia otros. Y se recuerda que tenemos respuestas a las grandes preguntas de la vida. Enfócate en la separación que hay entre la gente y Dios. Sé intencional en tu conversación. Planea lo que vas a decir. Reconoce lo que sabemos y no sabemos. Es bueno pedir permiso para compartir el evangelio, dice aquí, aunque no es obligatorio, ¿verdad? Hay muchas preguntas, haz muchas preguntas, sea un buen oyente. Tengamos, ¿verdad? Todos oídos, ¿verdad? Bien atentos para las preguntas que de repente surgen. Dice aquí, si anticipas alguna situación en la vida de una persona, es bueno informarse. Muchas veces nos llegan a decir, oye, tengo una situación con mi hijo o mi hija, con cierta persona. Entonces, si nosotros estamos informados sobre la situación, podemos informarnos y e ir mejor preparados. Ahora, un embajador es valiente, claro. Un embajador, ¿verdad? Dice que debe entregar el mensaje y confiar en Cristo para la respuesta. Nosotros solamente cumplimos con entregar el mensaje de salvación con el evangelio, y Dios es el que se encarga de dar la respuesta. Dice aquí, los embajadores no deben desanimarse. Muchas veces nos sentimos tristes porque no vemos respuesta, porque a lo mejor estuvimos invirtiendo tiempo y no hemos visto, ¿verdad?, que esa persona cambie. Sin embargo, no debemos desanimarnos, debemos de animarnos, y sabemos que como embajadores del Señor, Él es el que se encarga. Ahora,
sabemos que al evangelizar tenemos que discipular, porque va unido el evangelio o el evangelismo con el discipulado. Ahora, ¿qué es discipular? Dice aquí que es ayudar a otros a seguir a Jesús. Discipular es hacer deliberadamente un bien espiritual a alguien para que él o ella sea más como Cristo. Discipulado es el término que utilizo para describir nuestro propio seguimiento de Cristo. O sea, nosotros mismos estamos siendo discipulados antes de discipular a otros. Entonces, si seguimos a Cristo, somos sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor. Un discípulo de Jesús sigue los pasos de Jesús, haciendo lo que Jesús enseñó y vivió, pero significa más que eso. Seguir a Jesús primeramente significa que has entrado en una relación personal y salvadora con él. Tienes una unión con Cristo, como dice la palabra en Filipenses 2:1, has sido unido a través del nuevo pacto en su sangre. Nuestro discipulado con Cristo comienza cuando escuchamos esta palabra y la obedecemos. Sígueme. Ahora, la inevitabilidad de la influencia. Somos criaturas cambiantes. Nacemos, crecemos, envejecemos, morimos. Todo esto, ¿verdad? Es un cambio. Aprendemos cosas que no sabíamos, olvidamos cosas que sabíamos, nos hacemos más piadosos o menos piadosos. Todo esto también es un cambio. Otra manera de decir esto es que nosotros, los seres humanos, estamos abiertos a ser influenciados. Donde nosotros nos movamos, tenemos influencia, nos van influenciando o nosotros influenciamos. Ahora, ¿de qué manera usarás tu influencia? Tal vez nunca pensaste, ¿verdad?, en ti mismo como alguien que tiene influencia, pero sin embargo la tienes. Dice aquí, tenemos esa influencia porque fuimos creados a la imagen de Dios. En otras palabras, cuando tenemos influencia, no es por nosotros, sino es a través de los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Desde que Él nos creó. Según la Biblia, un discípulo de Cristo discipula a otros ayudándoles a seguir a Cristo. ¿Es así como estás ejerciendo tu influencia? Pregunta aquí. Ahora, nosotros estamos, ¿verdad?, para ser orientados hacia otros. Aquí viene la imagen de unos puerquitos, y nos decía el autor que los puerquitos van directamente a su lugar de comida, a su bebedero, a su estanque de comida. Ellos no se dan cuenta si le pegan a otro puerco o si alcanza. Nosotros como hijos de Dios no somos como los cerditos, sino que este modelo de cómo evangelizar está basado en la educación del antiguo, ¿verdad? Israel o bíblicamente. Ese es el modelo bíblico que los padres, ¿verdad?, transmitían a los hijos y los hijos a sus hijos, y es así como comienza este discipulado o esta manera, ¿verdad?, de enseñar a otros. Jesús llamó a sus 12 discípulos. Cuando Él dice que llamó a los que Él quiso, ¿verdad? Y fue esa influencia, fueron los discípulos enseñados por Él, pero tuvo un círculo más cercano, que fueron 3, que es Pedro, Juan y Jacobo. El que es discipulado, pues es el que se encarga de absorber todo lo que le está enseñando su maestro, por decirlo así. En este caso, el maestro o el que va discipulando trabaja y lucha. Pablo invirtió el tiempo con Timoteo, ¿verdad? Por su lado, pues él estuvo también dispuesto a escuchar y aprender de Pablo. La palabra de Dios es la semilla que al final da fruto. Aun cuando nosotros no lo vemos, ¿verdad?, a corto plazo, siembra la palabra ahora. Ahora es el tiempo. Nosotros, como encargados de discipular, trabajamos, anunciamos, amonestamos y enseñamos a otros. Ahora, la labor de discipular. Jesús enseñó a sus discípulos a vivir con una visión no del hoy o del mañana, sino de la eternidad. Discipular necesariamente implica un inicio, ¿verdad? Todo tiene que tener un inicio, así que tenemos que escoger a una persona o a cierta persona y no a aquella. No podemos discipular a todo el mundo, solamente elegir en donde sabemos que va a haber fruto. Entonces dice aquí, busca entonces personas que, como el hijo sabio de Proverbios, estén dispuestos a recibir consejo e instrucción. En esencia,
Discipular es enseñar, enseñamos con palabras, enseñamos todas las palabras que Jesús enseñó a sus discípulos y todas las palabras de la Biblia. Corrige y sé un modelo. Como discipuladores tenemos que ser un modelo. Deberíamos discipular, ¿dónde? En la iglesia. Dice aquí, si no es sabio discipular sin una iglesia, peor es hacer iglesia sin discipular. Entonces, qué importante es que en la iglesia haya discipulado. A pesar de todo, dice la Biblia, enseña que la iglesia local es el ambiente natural para discipular. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13, 34 al 35. La labor de discipular en la iglesia comienza de una manera muy simple con las reuniones. Jesús le da a la iglesia, ¿verdad?, la autoridad para atar y desatar. La iglesia debería juzgar si continuaría afirmando o no la profesión de alguien o excluiría al individuo de la membresía. En el Nuevo Testamento, la iglesia local está en el centro de la obediencia de los discípulos y de la labor de discipular. Ahora, veamos la relación entre los pastores y los miembros. Dios coloca pastores para discipular a la iglesia, enseñándoles la palabra de Dios. Los pastores enseñan tanto en reuniones colectivas como de manera individual. Esa es la labor de un pastor. Los pastores lideran el bautismo y la cena del Señor. Los pastores dan ejemplo. Deben de dar ejemplo. La congregación recibe y apoya el ministerio de los pastores. Sin la iglesia, pues entonces no hay apoyo. La congregación, dice aquí, también debe de rechazar el ministerio de los pastores. Bueno, eso pasa cuando se levanta quizá por ahí algún pastor, algún líder que trae una doctrina distinta a lo que es la palabra de Dios. Cuando de repente trae situaciones que pues no van de acorde a la palabra. Entonces los miembros tienen el derecho de decir, ¿verdad? No, esto no, y de rechazar. Los miembros son responsables el uno del otro, es decir, no es individualismo, sino nos cuidamos unos a otros. Al final, nuestras responsabilidades colectivas e individuales se mezclan en una cultura de discipulado. ¿Cómo deberíamos de discipular? Bueno, número uno, elige a alguien, puede ser un miembro de tu familia, es importante, ¿verdad? También vemos aquí el estado espiritual. No puedes discipular a alguien que no ha nacido de nuevo, a alguien que no ha tenido un encuentro con Jesús. Tenemos que hablarle acerca de la membresía de la iglesia. Es muy importante que pertenezca a una iglesia. Tenemos que ver, ¿verdad?, el género y la edad. Es decir, si es una mujer, bueno, una mujer, si es una mujer ya anciana, pues le puede enseñar a una mujer más joven, como dice la palabra de Dios. Si es un hombre igual adulto, pues alguien, a un joven, quizá de menor edad, pero siempre debe ser hombres con hombres, mujeres con mujeres. Aunque nosotros somos diferentes, somos la iglesia de Dios. Entonces nosotros debemos de ser, pues esos discipuladores y ver que esta persona sea enseñable. Debemos de tener fidelidad para enseñar a otros y proximidad y agenda, es decir, apartar nuestro tiempo para poder discipular. Ahora, tenemos que tener objetivos claros al discipular. Está este patrón de vida, verdad y vida, es decir, vida. Sus vidas son transformadas y por lo cual deben ilustrar lo que se les enseña o lo que enseñamos, verdad. Nosotros, ¿verdad? Dice, tu enseñanza debe de trabajar para su transformación. Cuando nosotros enseñamos, es para transformar esas personas, esas vidas. Y eso mismo, ¿verdad? Esa vida atrae a las personas para escucharte y es así como como funciona este ciclo, vida, verdad, vida. Ahora, debemos de atrevernos y estar dispuestos a pagar el costo. Discipular requiere tiempo. Es el costo del tiempo lo que nos requiere ser intencionados acerca de discipular a alguien, ¿verdad? Esto es muy importante, que tengamos el tiempo, apartemos el tiempo para invertir en la persona que vamos a discipular. Discipular requiere estudio. Si la fe viene por el oír la palabra, debemos alimentar la fe con la palabra. En nuestras relaciones de discipulado debemos de usar la Biblia. Es bueno que hay libros, pero que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que la leamos y pasar tiempo en la palabra, eso es lo que vamos a hablar. Discipular requiere oración. Pablo nos dice, orad sin cesar, es decir, orar por aquellos que estamos discipulando y enseñarles a orar. Ahora, discipular requiere amor. El amor inicia, ¿verdad?, una relación de discipulado. El amor persevera en una relación de discipulado. Si no hay amor, no vamos a poder avanzar. Si nosotros tenemos amor para esas personas, entonces vamos a estar dispuestos a dar el tiempo, a
vamos a tener la disposición de estudiar la palabra, de orar, pero todo es movido por el amor. Ahora, cuando nosotros estamos enseñando, estamos discipulando, la intención es que estas personas también puedan enseñar a otros, es decir, levantar líderes. Y viene aquí como número 1, pastorea hacia los requisitos bíblicos. Sabemos que en la palabra de Dios encontramos, ¿verdad?, ciertos requisitos para que el Hijo de Dios, el siervo de Dios, que anhela, ¿verdad?, ser líder, enseñar a otros, pues tiene que tener un cierto perfil. ¿Por qué? Porque pues dice aquí que en 1 Timoteo 3, del 1 al 6, nos da una serie de requisitos, como debe de ser este hombre apacible, no dado al vino, que gobierne bien su casa, que sea sobrio, irreprensible, marido de una sola mujer, que no sea un neófito, que cuide bien de su casa, etcétera. Entonces, tenemos que tener siempre presente esto, pastorear a aquellos, ¿verdad?, con los requisitos bíblicos, bueno, que anhelen ser un líder, debemos de pastorear hacia los requisitos bíblicos. Número 2, adopta una postura de búsqueda. Es decir, nosotros debemos estar atentos y siempre con los ojos abiertos y el corazón dispuesto, ¿verdad?, de ver quién puede ser esa persona que puede ser un líder. Pasar tiempo personal es muy importante. El poder a lo mejor pasar una comida juntos, un desayuno juntos, el leer, ¿verdad?, la Biblia juntos. Pasar tiempo es muy importante. Dar confianza por adelantado. Cuando nosotros estamos levantando un liderazgo, personas para ser líderes, debemos de darle ese voto de confianza por adelantado, el no pensar, ay, es que no lo va a hacer bien, sino debemos de dar esa confianza. Delegar responsabilidad. Cuando nosotros queremos hacer todo, bueno, las cosas de repente nos salen tan bien. Entonces, qué importante es que nosotros, pues, deleguemos responsabilidades. Ahora, dar opiniones, dar opinión de cómo va esa persona, de qué tanto va avanzando, qué tanto va creciendo. Nuestra opinión es muy importante. Pues yo creo que también para la otra persona, el dar una opinión sana y sabia. Alienta la autoridad piadosa. Nosotros debemos de, al momento de estar levantando líderes, alentar esa autoridad, no solamente una autoridad que sea severa, que sea legalista, sino una autoridad piadosa, dice aquí, espera claridad. Esa persona que estamos enseñando, que estamos preparando para un liderazgo, pues debemos de estar seguros de que va a dar una claridad en la doctrina, en la enseñanza, el saber qué es lo que está dando, qué es lo que está transmitiendo. Dice aquí, promueve una cultura de humildad. Qué importante es esto, porque muchas veces cuando comenzamos a servir, si no nos damos cuenta, pues como que nos pasa lo del pan con levadura, ¿verdad? Se empieza a esponjar. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos, como dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Como sus servidores, como sus representantes, debemos de tener esa humildad. Entonces, nos damos cuenta que el evangelismo con el discipulado va unido, va, ¿verdad?, adherido, los dos. Comienza desde el momento en que nosotros proclamamos el evangelio, enseñamos a otros con el objetivo de persuadir de que esa persona cambie su vida y es enseñada y somos un modelo y tenemos que invertir tiempo, tenemos que estar dispuestos a cumplir todos estos puntos para llegar, ¿verdad?, a ver el fruto. Aquí el objetivo es presentar una vida, ¿verdad?, una vida piadosa, pero una vida espiritual madura. Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo explicar en esta hora. Muchas gracias. Llévame a la cruz, donde solo existes tú.